En México tenemos hasta el corte de ayer por la tarde 53 casos confirmados y lo mismo de estos 53 casos confirmados están en este momento activos 7 que están en hospitalización, la mayoría en condiciones estables y todos los demás están terminando sus periodos de aislamiento preventivo, varios ya terminaron, más de 12 ya han terminado y están recuperados y curados. La siguiente, por favor. En esta tabla, que ya la vamos a quitar a partir de hoy en la tarde, porque el único propósito es mostrar cómo a medida que aparecen más casos, se vuelve más complejo, más difícil el seguir a todos los contactos. Y esta es la única razón por la que, de acuerdo al plan, se pasa de las medidas de contención centradas en los casos y se empiezan a instrumentar de una manera progresiva medidas de mitigación comunitaria, medidas de sana distancia, en las que buscamos evitar el contacto entre personas infectantes y personas susceptibles. Esto no es un cambio brusco, se siguen haciendo las identificaciones de contactos a partir de los casos sospechosos, notificados, pero esto progresivamente va a ser menos útil en la medida en que son más útiles las otras medidas generales colectivas. La siguiente. Y anunciamos las medidas de sana distancia, las agrupamos en un mismo paquete para que quede claridad cuál es el propósito. El propósito es que las personas no estén en contacto estrecho unas con otras, porque si esto ocurre de manera individual, es una situación bastante manejable, pero si ocurre de manera masiva puede contribuir a la propagación de la enfermedad. Y estas medidas, una cosa que también ha causado cierta inquietud en los medios de comunicación, es la idea de cuál es el sentido de urgencia, si esto hay que hacerlo ya de un minuto al otro en una misma noche. Y esto pertenece más a la idea no basada en ciencia. Siempre es deseable empezar a hacer intervenciones, pero hay que hacerlas en el momento en que son más útiles y en el momento en que causan menos alteraciones a la sociedad. Como hemos dicho, nuestra preocupación principal es que en términos económicos, en términos sociales, quienes tienen mayor vulnerabilidad son las personas pobres, las personas que no tienen acceso a distintas riquezas y que viven en el día a día de sus salarios, de sus pequeñas actividades comerciales, y esas son las personas que hay que tener siempre muy en mente, que no se afecten por distintas intervenciones de salud pública o de cualquier otra naturaleza. Entonces, por eso, aunque los medios internacionales nos presentan lo que está ocurriendo en otros países, Italia es uno de los ejemplos más destacados, en donde se busca en esos países hacer estos cierres masivos de todo el país, eso tiene consecuencias gravísimas en las economías de los que están menos favorecidos económicamente hablando. Y en México sabemos bien que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza como resultado de las políticas económicas de los últimos 40 años, y entonces esa es a la población que hay que proteger, y eso no quiere decir no hacer las medidas de salud pública necesarias. Entonces, no perder de vista también, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, que México entró a la epidemia aproximadamente un mes después que los países europeos y también que Estados Unidos. Nuestro primer caso detectado fue a finales de febrero, mientras que en Estados Unidos fue a finales de enero. Y esto nos ha dado una ventaja porque podemos llegar con el plan de preparación que iniciamos desde el inicio del año en el momento más adecuado, técnicamente hablando, para las intervenciones.